Bienvenidos todos. Y para dar apertura oficial a este primer Congreso Virtual Hospitalario ACHC, nos acompaña a esta hora de la mañana el doctor Andrés Aguirre Martínez, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Doctor Aguirre, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Catris. Buenos días a todos los que nos acompañan. Un especial saludo a la gente de la asociación, a nuestros afiliados, a mis compañeros de junta que depositan la confianza en mi persona para presidir la junta, y a todos nuevamente, a todas las personas que nos han apoyado para este primer congreso virtual hospitalario que debemos hacer con motivo de en estas plataformas con motivo de la pandemia. Pero con seguridad vamos a tratar temas de mucho interés para el sector hospitalario y muy especialmente para la comunidad y las personas a las cuales nos debemos. Voy a hacer entonces unas reflexiones de inicio, y siempre tengo la manía de hacer tres. Lo primero es reconocer la labor dedicada de muchos hospitales y profesionales en un entorno muy retador, demasiado retador, y como mostraré también brevemente, muchas veces adverso. Debo también expresar, y esto es una llama a la reflexión, que a veces lo que no se lee, o se lee y no se entiende, o se lee y se entiende y no se practica. Y quiero expresar para ponernos a pensar que debemos corregir en muchas cosas, y nuestro sistema debe corregir en muchas cosas su rumbo. También expresar en esta reflexión que la realidad de los hospitales en Colombia no fue diferente a la realidad de otros países, y que también debemos aprender de este tipo de situaciones. Debo entonces también ratificar la gratitud a muchas empresas, a muchas entidades y personas que se hicieron presentes con la gente de los hospitales para ayudarnos, para dar pequeños detalles. Incluso muchas de las empresas privadas ayudaron a la expansión de las unidades de cuidado intensivo, que fueron muy importantes para salvar vidas humanas. Y eso nuevamente tiene que ver con ese primer comentario. Pero decía que el segundo comentario, lo que no se lee, o se lee y no se entiende, y en el año 2010, o sea, un poco hace más de una década, Michael Porter en JAMA escribe esto tan importante, un artículo de qué es valor en salud. Y hoy se habla mucho de esto, pero desafortunadamente pareciera que muchos están haciendo lo contrario de lo que este artículo menciona. Yo quiero hacer entonces aquí un segundo llamado a no perder de vista de que la calidad es esencial en el sector de la salud. Tendremos un panel para eso. Incluso el propio Michael Porter advierte en este artículo que la reducción de costos sin mirar los desenlaces es peligrosa y puede llevar a falsos ahorros. Entonces aquí mi segunda invitación a todos los agentes del sistema a que no caigamos en una trampa de la reducción de costos que finalmente termina siendo perjudicial para los desenlaces que están esperando las personas. Definitivamente muchas cosas no van a estirar y van a reventarse si no se apoya a los hospitales. Y ese es mi tercer comentario. Pareciera que la realidad de los hospitales de Colombia y de otros países fuera diferente. Pues en la revista prestigiosa JAMA, el 4 de mayo, se publica este artículo de las presiones financieras que iban a tener los hospitales americanos. Y esta es la traducción literal, la pandemia de ese artículo. La pandemia plantea preguntas sobre la capacidad de los hospitales para mantenerse solventes financieramente en un momento en que el país los necesitaba. Y estamos hablando de hospitales americanos, pero pareciera que esto hubiera sido escrito para los hospitales colombianos. Y dice también nuevamente el artículo que los ingresos reducidos no pueden verse parcialmente compensados por una mayor ocupación de UCIs, pero pueden no mitigar las pérdidas dadas por la necesidad de personal, recursos y los usos de elementos de protección personal. Entonces aquí va mi tercera reflexión, y es una invitación a todos los agentes del sector salud a proteger los hospitales y a entender la importancia de los hospitales. Terminaba ese artículo con este llamado: en ausencia de un apoyo gubernamental sólido y sostenido,
todos los hospitales experimentarán dificultades financieras. Esto nuevamente son 3 comentarios de inicio: la gratitud, el hecho de no olvidar que ahorrar costos y perder de vista la calidad termina siendo funesto, y la necesidad de que los hospitales del país mantengan el apoyo. Nuevamente también esto lo publicaba la revista Semana en abril del año pasado. ¿Por qué se están quebrando los hospitales? Y es un llamado nuevamente a la solidaridad con las instituciones. Y por eso nuevamente renuevo para este primer comentario, estos 3 primeros comentarios de inicio, renuevo mi gratitud al sector hospitalario y la admiración porque han mantenido el norte a pesar de la presión. Yo creo que nadie ha claudicado, todos vimos muchas veces los ataques a la misión médica, los señalamientos del cartel del COVID y afortunadamente, nuevamente el aplauso para los hospitales y la gente del país que ha permanecido con esmero, una palabra bellísima, esmerarse, que significa dar destellos de luz, ser puros, no dejarse contaminar, y se creó. Entonces, gracias por no haber claudicado. Esto es una imagen que hace una sobrina que es diseñadora gráfica de cómo se ha manejado con delicadeza por parte del sector salud y hospitalario esta situación. Y voy a llevar entonces aquí unas segundas reflexiones a todos mis colegas sobre la importancia de las habilidades blandas en el manejo de la crisis, y a invitarlos a leer y a reflexionar este par de libros: Cambiemos de Vía, de Edgar Morin, el filósofo y sociólogo francés, que da muchas pistas de lo que deben hacer los países y lo que deben hacer las personas, y este otro libro de José Antonio Marina, que es la inteligencia fracasada. Y miren la importancia que tenemos, y nuevamente también esta es una reflexión de agradecimiento, pero también insisto, de aprendizaje para quienes lideramos, cómo en una cultura organizacional el comportamiento de los gerentes ante las crisis termina siendo esencial. Y haré, insisto, unas pequeñas reflexiones, y unas reflexiones nuevamente orientadas a no perder de vista nuestro papel. Hasta la biología hace intuir nuestra esencia humana. Esta es una fotografía que no es un montaje, de una mamá gorila con su bebé gorila, y observamos 2 cosas. La primera es que la mamá y el bebé están rodeados, tienen su cuerpo rodeado de cabellos, pero la segunda cosa sorprendente que quiero expresar la razón de por qué es sorprendente: el bebé gorila se puede prender del cabello de la madre. Y voy a cambiar la palabra se puede prender del cabello de la madre, pues se tiene que prender del cabello de la madre. Los etólogos que han estudiado el comportamiento de estos primates han encontrado lo siguiente: todos los varones, muchos de estos varones son promiscuos, no, una vez que dejan a la hembra en embarazo la abandonan, y por lo tanto la hembra tiene que cuidarse por sí misma, y cuando tienen el bebé, si el bebé es un varón, los machos lo matan porque se va a convertir en un rival el día de mañana. Y entonces la naturaleza ha tenido que dotar a estos bebés de la posibilidad de tenerse que prender del cabello de la madre, como expresaba, porque si en el momento de dar a luz, si la madre no tiene manera de salir a buscar el alimento, pues se muere de hambre, pero si deja al bebé solo, pues al bebé lo matan. Y aquí hay una metáfora, ¿cierto? Ninguno de los seres humanos pues tiene esta posibilidad, y por lo tanto yo invito a que haya una cosa bellísima, que es el llamado a que al final hacemos las cosas para beneficio de las personas que lo necesitan. Esto no puede ser tratado simplemente como un negocio, como un asunto de mercaderes, y perdón esa expresión tan dura o brusca, pero es importante hacer este llamado, que entendamos que tenemos un propósito. Y miren esto, a veces somos más eficaces en sembrar ideologías de odio y más poco eficientes en sembrar y cultivar la bondad. Esta es una noticia que no tiene mucho tiempo, no tiene más de un año, como había una matanza en un centro comercial de Texas por un americano que tenía ideas xenófobas, y entonces ese pensamiento xenófobo lo llevó a sentir odio y lo llevó a actuar de esa manera. Y yo entonces en esta segunda parte de la reflexión me invito como director de un hospital, invito a todo el mundo a no perder de vista esa necesidad de
cultivar la bondad. Yuval Noah Harari, que es un autor que está hoy de moda, escribe en esta de las 21 lecciones para el siglo XXI, dice, mire, estamos invirtiendo demasiado en desarrollar la inteligencia artificial y poco en desarrollar la conciencia humana. Y esto solo nos va a ayudar a fortalecer la estupidez. Así que esto me dio un golpe para no caer en este peligro de dedicarle más a las máquinas que a las personas. Vivimos en el mundo virtual y el mundo virtual conecta celulares y computadores, pero no necesariamente. Doc, se le fue el audio. Sano, que era la persona y que producía un artefacto, y había una clara conexión entre eso que se sabía hacer y hacía. Para seguir con el ejemplo, era como el arte de la panadería, que maneja el panadero y que produce el pan. Y había una muy clara conexión nuevamente entre las personas. El panadero solo podía terminar su turno, entre comillas, cuando terminaba el pan. Y si algo le salía mal, le entendía que era parte de su responsabilidad. Hoy pareciera que las cosas se derivan de responsabilidad de otros, que es el sistema, el sistema lo hacemos nosotros, las normas las interpretamos nosotros, y deben mantener ese espíritu del arte de la medicina, del arte de curar. Esto no puede ser simplemente decir que hay una norma y hay una resolución, y nuevamente mi invitación a cultivar este fenómeno de la bondad. Miren, en McKinsey se hicieron muchas publicaciones con motivo de la pandemia, y una de estas que me llamó la atención, que hay que hacer para organizarse a una urgencia, en una emergencia como esta. Si él decía, McKinsey, el artículo decía, claro que hay que adoptar una receta para salir de la circunstancia, pero siempre, miren, el llamado a cultivar el propósito, los valores y mantener la conexión social. Nuevamente también mi admiración, porque muchos hospitales entendieron que esa era su tarea, y afortunadamente no se desviaron. Y debo también entonces llamar en esto de las actividades blandas a cuidar a los que cuidan, y hacerlo con esmero. Como esto es un congreso internacional, pues voy a hacer solo una mención de lo que hicimos en el hospital que está ubicado en Medellín, ¿cierto? Que es una entidad sin ánimo de lucro, y que logramos, por ejemplo, la máxima calificación en un estándar certificable que se llama Empresa Familiarmente Responsable. Es la primera institución en Latinoamérica en lograrlo, solo 3 en el mundo. Y es un estándar que está orientado a cuidar, como he dicho, cuidar a los que cuidan, a hacer esa conciliación entre la persona, la familia y su trabajo. Y aquí también un llamado a todos los agentes del sistema a rodear a las personas que están prestando el servicio dentro de esto de las habilidades blandas. Y a una norma básica que también nuevamente invito, el cuidado emocional del propio equipo. Esta pandemia ha traído muchas crisis en los seres humanos. Yo voy a hacer solamente mención de 4, muy rápido. El hecho de enfrentarnos realmente a la fragilidad, a la finitud de la vida. El otro, que se vuelve un extraño, pero que también lo extrañamos. Y un extraño porque puede contaminarnos, pero que lo extrañamos porque no podemos tener el tacto para el contacto. Nos distanciamos necesariamente por las circunstancias, pero esto ha generado muchos problemas mentales, y sin duda la Tenemos unos inconvenientes técnicos con la presentación del doctor Aguirre. En minutos vamos a regresar con sus profundas reflexiones y el reconocimiento que a esta hora el doctor Aguirre le hace a los hospitales y clínicas, su visión de cómo ha sido el comportamiento del sector salud de los hospitales y las clínicas en esta pandemia. Oh God, I'm feeling these options in my heart. Oh, sorry, it's oh God. I'm feeling. In my dreams.
You are gone now. Hard to think of an easy. Nuevamente, gracias. Tuvimos un pequeño inconveniente con la red. Esto es parte de este mundo virtual. Estaba hablando del cuidado emocional del equipo y de que esta crisis trajo cuatro grandes desafíos a nuestro grupo humano: la fragilidad y la finitud, el otro como un extraño, pero que extrañamos, un extraño porque nos puede contaminar, les expresaba, y el que no podemos tener contacto a pesar de tener el tacto, no teníamos el distanciamiento, más las deformaciones del espacio-tiempo. Se perdieron todas estas cosas de que es laboral, de que es trabajo, horas de trabajo, horas de descanso. Estamos asistiendo a todos los problemas emocionales que esto está generando, y uno de los llamados que nuevamente hace McKinsey es cómo demostrar calma y optimismo ante las crisis, y quienes estamos liderando esto sí que necesitamos mantener esto. Voy a contar solo breves ejemplos que hicimos en el hospital para reforzar esa seguridad en la gente. Dijimos, vamos a darle prioridad a nuestro grupo de colaboradores y a sus familias si necesitan unidad de cuidados intensivos. No vamos a señalarlos si alguien adquiere el COVID, que es que no está usando los elementos de protección. Este no era el momento de atacar a la gente. Montamos rápidamente pruebas de PCR, no solamente para nuestros pacientes, sino para la gente del hospital, para no depender de un tercero y que pudiéramos saber quién estaba realmente enfermo o no, para efectos de su seguridad. Y cuando tuvimos acceso a las vacunas, rápidamente montamos un centro de vacunación para nuestro propio grupo de colaboradores, y cuando se nos permitió, incluso para los familiares de los colaboradores. Son mensajes nuevamente simbólicos para decirle a la gente: usted nos importa porque usted está cuidando a seres humanos y nos interesa cuidarlo. Y salir y evitar el miedo. Esto está escrito en este libro extraordinario del Nombre de la Rosa de Humberto Eco, que además está sobre la metáfora de ese libro que producía muertos, y precisamente por esta frase, porque la risa distrae al aldeano y le quita el miedo, y la ley se impone a través del miedo. Entonces, ¿cómo trabajarle a quitar el miedo, que es una de las emociones, de las 6 emociones básicas que tenemos los seres humanos, y es la que nos tiene vivos? No nos tiene vivos ni la sorpresa ni el asco, sí, pero trabajarle al miedo era fundamental, y que nos vieran cercanos, y que trabajarle a esto que se llama el concepto de seguridad emocional, que la gente pudiera expresar. Y esto nuevamente es un llamado, que la gente nos pueda expresar sus angustias, sus temores, y que esto no vaya a generar una repercusión negativa. Estoy hablando de estas habilidades blandas que necesitamos hoy tener muy presentes quienes dirigimos instituciones de salud, y nuevamente un llamado a todos los agentes para que rodeen a los hospitales. Esto lo hago aquí muchas veces en el hospital: recordar que las emociones son datos, las emociones no son directrices. Una cosa es la rabia y otra cosa es el puño que damos, o el puñetazo que le damos a otro, o la expresión bárbara que le decimos al otro. La rabia es una emoción legítima, pero la conducta hay que cuidarla, porque las emociones son datos, y a veces datos muy imprecisos. Muchas veces hago este pequeño ejercicio y le digo a la gente qué ve ahí con esos datos. Incluso hay gente que me dice que lo que ve es un código QR, les doy más daticos y empiezan a salir como imágenes de que hay una rana. Bueno, voy dando más datos hasta que al final les digo: mire, estos son todos los datos que había. ¿Cuántas veces tomamos decisiones equivocadas sin tener todos los datos? Entonces, ese llamado al cuidado emocional, estos 5 retos que tenemos con el manejo de las emociones: el conocimiento de la propia emocionalidad, la conducción de sí mismo, contando con la propia afectividad, la capacidad de automotivarse, la capacidad de reconocer emociones en los demás, y el establecimiento de vínculos afectivos apropiados. Otra vez, esto daría para muchas reflexiones sobre el mundo de la virtualidad, cómo se ha impactado en este tipo de cosas. Yo he expresado, si uno va a mirar 2 minutos directamente a los ojos de una persona es bien difícil, pero por una pantalla usted se puede quedar 2 minutos, 2 horas, 2 días, perdón la expresión, y es como si no tuviera nada. Entonces es volver a recuperar ese sentido profundamente humano de lo que hacemos, y saber que
que tenemos que movernos en un mundo, en este mundo que está tan cambiante. Hice aquí también una metáfora del hospital que habíamos tenido que votar la P del PHBA, de planear, hacer, verificar, actuar, la tuvimos que votar en marzo del 2020 y ponerla ahí, y la I es de improvisar. Pero no es lo mismo improvisar a salir improvisado. Yo soy músico y salir improvisado es el que no tiene entrenamiento. Improvisar es con las capacidades que tenemos, cómo responder ante la crisis. Y nuevamente un mensaje para la gente, si les sirve, lo que hicimos en el hospital, unos criterios que nos ayudaron a manejar ese IHBA, la presencia permanente del grupo de dirección en el hospital. Nunca dejamos de asistir al hospital. No podíamos llevar el mensaje de que aquí había unos que estaban realmente haciendo la atención de pacientes de COVID, nosotros en la seguridad de la casa. El entender que nadie tenía la verdad revelada y que se estaban tomando decisiones en incertidumbre con los mejores datos disponibles. Pero había unos criterios orientadores que nunca se perdieron de vista: la calidad de la seguridad y incluso la seguridad, repito, con nuestro propio grupo de colaboradores, que todo estaba sujeto a revisión, decisiones que podían durar 5 minutos, 5 horas, 5 días, 5 semanas, 5 meses, y algunas que quedarán por muchos años. Tener licencia para equivocarnos, sin señalarnos, y tener muchos datos para la acción. Nuevamente son mensajes para quienes lideran hospitales de cómo enfrentar esta situación, y entender que nadie tenía la verdad revelada, y crear grupos de trabajo. Aquí va algo que aprendí nuevamente de este otro libro. He mencionado muchos libros, que se llama Sistémica Elemental, y es un aprendizaje de lo que pasó en la batalla naval de Midway entre la flota americana y la flota de los japoneses. La flota de los japoneses operaban en su cultura muy jerárquicamente. El emperador, todos sus generales, y los japoneses pensaron que los americanos iban a actuar igual. Entonces, su estrategia de guerra en esa batalla naval de Midway era atacar al buque que ellos consideraban el buque insignia americano. Lo que hicieron los americanos, los buques, es que todos se compartían información, todos, y el que tenía mejor información y mejores datos era el que tomaba la decisión y las hacían compartidas. Y esto fue muy importante. Esta batalla la gana nuevamente la flota naval americana. Pero el mensaje para nosotros, hombre, y es esto: como muchas veces decisiones que se necesitaban rápidamente, estaban esperando era la decisión jerárquica y la necesidad de tomar decisiones más flexibles, que son aprendizajes que deben quedarnos. Finalmente, para terminar y ser muy fiel al tiempo, los aprendizajes de la ciencia y de la psicología. Martin Seligman tiene este concepto que me ha servido muchísimo, que es el concepto de la indefensión aprendida. Indefensión aprendida, voy a la conclusión. O sea, aprendemos a frustrarnos. Está hecho con perritos que ponen en un laboratorio, les ponen un sonido, los meten en una jaula, les ponen un sonido, y después del sonido les va una descarga, y obviamente el perro siente dolor. Repiten tanto eso que con solo escuchar el sonido, pues el perro se eriza, pero le enseñan al perro una acción de protección. Ahí aparece una acción de protección, que es apretar una palanquita después del sonido, y eso hace que haya ausencia del dolor. Entonces todos los perros inmediatamente van a apretar una palanquita una vez que sienten el sonido, pero le hicieron una última variación, y es que los científicos hacen que a veces la palanca funcione y a veces la palanca no funcione. ¿Saben qué terminan haciendo los perros en todo el experimento? Siempre que lo repiten, y está hecho en humanos de otra manera, es que los perros no vuelven a apretar la palanca. Los perros prefieren, a pesar de que muchas veces la palanca los protegería, no todas las veces la palanca no lo vuelve. Entonces aprenden aprenden a frustrarse. ¿Y qué enseña el experimento? Que aprendemos una expectativa de futuro. Todo esto porque además el Congreso tiene un lema, y es aprendiendo del presente para el futuro. Entonces, un llamado al sector hospitalario a que no perdamos el sentido de lo que hacemos, a que sigamos enfocados en lo esencial, que es la calidad de lo que hacemos, la experiencia de servicio, el cuidado responsable de los recursos, y que nuevamente esto ha implicado una
revisión de las creencias. En un mundo redondo no se puede ser cuadriculado. Eso es lo que nos ha mostrado y retarnos nuestras propias experiencias, como este pequeño cambio que se hizo en la salsa de tomate. No tengo acciones de ponerla de un lado para el otro, pero que parece más sencillo. Ahí en la foto sale de aquí, pero ustedes imaginarán todos los conflictos que eso generó, porque eran cambios de los sistemas de producción, cambios de los sistemas de almacenamiento. Nuevamente mi mensaje: esto necesita un cambio de creencias. ¿Para qué es este sistema? Este sistema no puede ser para un negocio, este sistema no puede ser para aprovechar un simple mercado. Este sistema está hecho para brindarle servicios de salud humanos con eficiencia, con ética y con la mejor evidencia disponible para ayudarle a los colombianos. Esto voy a terminar. Al final, eso está en nuestras manos. Estamos hablando de futuro. Y la libertad a la que le hicimos estatua no es para hacer esto, no es para amarrarnos, sino para precisamente construir un mejor sistema, unos mejores hospitales. Esto me lleva a lo último para hacer un cierre, y es que en nuestras manos está en construir un mundo lleno de valor, un sistema de valor que necesita el involucramiento de estas cuatro cosas que son profundamente humanas, que son valores elegidos. Tenemos que elegir esa bondad, elegir la bondad, que son valores comprendidos, entender entonces qué significa tener servicios bondadosos, que implican la voluntad, porque no solamente entender y saber o querer y saber va a transformar el mundo, y por sobre todo sentir. Mi invitación a que sigamos sintiendo que lo que hacemos es muy importante para la gente. Mi gratitud. A manera de conclusión rápida, entonces, nuevamente esto nos va a exigir mucha voluntad. Yo soy de los que creo que el problema de hoy no es con la libertad, que incluso está sobrevalorada. Hoy todos son libres y podemos hacer lo que nos dé la gana, ni la inteligencia, que está demasiado desarrollada, sino que hoy el problema es una crisis de voluntad, la incapacidad de comprometerse y dedicarse y de persistir de muchos. Nuevamente los hospitales han mostrado que no han tenido esa crisis de voluntad. Y cierro nuevamente: las lecturas marcan mi vida. Este es un filósofo coreano radicado en Francia. Y en este pequeño libro de la expulsión de lo distinto tiene una frase maravillosa para mí: resulta necesario volver a considerar la vida partiendo del otro, desde la relación con el otro, otorgándole una prioridad ética, aprendiendo el nuevo lenguaje de la responsabilidad y escuchando y respondiendo al otro. Nuevamente, con esto doy inicio a este congreso, con estos 3 mensajes de inicio y estas reflexiones que espero que nos sirvan para no perder el norte. Mi gratitud a toda la gente que nos acompaña, mi reconocimiento, repito, a los hospitales, a la gente de la asociación que ha hecho posible esto, y les deseo muchos éxitos en este congreso que iniciamos en este momento. Muchísimas gracias por haberme dedicado estos minutos.